El taller olía a aceite quemado y metal oxidado. Las risas retumbaban entre las paredes de concreto mientras un hombre de unos 40 años, con ropa sucia y remendada, limpiaba el piso con un trapo viejo. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por años de trabajo duro que habían dejado cicatrices profundas en su piel. Marcos, le decían, aunque la mayoría lo llamaba el mendigo mecánico. En ese momento, frente a él, un joven con chaqueta de cuero brillante y gafas de sol carísimas reía a carcajadas mientras señalaba con desprecio el auto destartalado de Marcos estacionado afuera. Un Chevrolet del 79, tan golpeado que parecía sostenerse solo por voluntad divina. «Eso es tuyo, viejo», dijo el joven con veneno en la voz. «Mi perro tiene una casita más digna que esa chatarra». Los otros mecánicos del taller rieron. Algunos desviaron la mirada, incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada. Marcos apretó el trapo entre sus manos. No respondió. Solo bajó la cabeza y siguió limpiando, como si no hubiera escuchado nada. Pero sus ojos, esos ojos grises y cansados, ardían con algo que ya no era dolor. Era memoria. ¿Desde qué ciudad nos ves? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. El joven de la chaqueta de cuero se acercó más, casi pisándole la mano. Escúchame bien, mendigo. Aquí trabajas porque don Ernesto tiene buen corazón. Pero no te confundas. No eres mecánico. Eres el que limpia la mierda de los verdaderos mecánicos. Marcos tragó saliva. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el trapo. Lo que nadie sabía en ese taller, lo que nadie en esa ciudad podía imaginar, era que ese hombre que limpiaba pisos con las manos destrozadas había sido, años atrás, uno de los ingenieros más brillantes del circuito de carreras clandestinas de Sudamérica. Pero eso fue antes de la traición, antes de la caída, antes de que todo lo que amaba le fuera arrancado en una sola noche. 20 años atrás, Marcos no limpiaba pisos. Conducía la noche. El rugido de los motores era su idioma, el olor a gasolina de alto octanaje, su oxígeno. En las calles de Buenos Aires, en los circuitos ilegales donde el dinero corría más rápido que los autos, Marcos era conocido como el fantasma. No por ser invisible, sino porque cuando cruzaba la línea de meta, los demás apenas podían creer lo que habían visto. Tenía 23 años, una novia que lo miraba como si fuera inmortal, un hermano menor que lo idolatraba, y un talento tan puro, tan natural, que hasta los pilotos profesionales hablaban de él en voz baja. «Ese chico va a llegar lejos», decían. Y tenían razón. Hasta que llegó aquella noche de julio. Era la carrera más importante del año. El circuito estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de fábricas abandonadas y gente peligrosa. Pero Marcos no tenía miedo. Nunca lo tuvo. Esa noche competía contra Julián Vega, un piloto con conexiones políticas, dinero sucio y un ego del tamaño de su fortuna. Marcos iba ganando. Por mucho. Los faros de su auto iluminaban la recta final. Podía sentir la victoria en el aire, en sus manos aferradas al volante, en el grito de su hermano desde las gradas. Entonces, todo explotó. Un estruendo, fuego, metal retorcido. El auto de Marcos salió disparado fuera del circuito, girando en el aire como una lata aplastada. Cuando finalmente se detuvo, el silencio fue peor que el impacto. Lo sacaron del auto inconsciente. 3 costillas rotas, fractura en la muñeca derecha. Trauma craneal. Pero lo peor no fueron las heridas físicas. Lo peor fue lo que descubrió después. Alguien había saboteado su auto. Cortaron la línea de frenos. Y no fue un accidente. Fue Julián Vega. O alguien que trabajaba para él. Las pruebas existían, pero desaparecieron en menos de 24 horas. Los testigos se retractaron. Los organizadores de la carrera cerraron filas, y Marcos, el joven que iba a llegar lejos, quedó en la calle. Sin carrera, sin reputación, sin futuro. Su novia lo dejó 2 meses después. «No puedo estar con alguien que ya no tiene sueños», le dijo.
Su hermano menor murió un año después en un accidente de moto, persiguiendo la misma adrenalina que Marcos le había enseñado a amar. Y Marcos se derrumbó. Pasaron los años como sombras. Marcos dejó de ser el fantasma y se convirtió en un fantasma de verdad. Un hombre que caminaba por la vida sin hacer ruido, sin levantar la mirada, sin recordarle al mundo que alguna vez había sido alguien. Trabajaba donde podía, lavando autos, cargando cajas en mercados, durmiendo en cuartos compartidos con otros hombres que también habían perdido todo. El alcohol lo acompañó algunos años, hasta que se dio cuenta de que emborracharse solo hacía que el dolor durara más. Así llegó al taller de don Ernesto, un viejo mecánico de 60 años, con manos grandes y voz áspera, pero con suficiente humanidad para darle trabajo a un hombre roto. No le preguntó de dónde venía, no le pidió referencias, solo le dijo: puedes limpiar, organizar herramientas y ayudar con lo básico. Te pago poco, pero es algo. Marcos aceptó, porque algo era mejor que nada. Eso fue hace 8 años. Ahora, a sus 43, Marcos seguía siendo el hombre invisible del taller. Llegaba antes que todos, se iba después que todos. Limpiaba, organizaba, preparaba el café. A veces, cuando los mecánicos tenían dudas sobre algún motor complicado, Marcos se acercaba en silencio y dejaba una sugerencia tan precisa que resolvía el problema en minutos. Pero nadie le daba crédito. Nadie le preguntaba cómo sabía tanto. Para ellos, era solo el mendigo con suerte. El taller estaba ubicado en una zona industrial de la ciudad, rodeado de fábricas y bodegas. Los clientes eran variados. Algunos traían autos viejos para reparaciones baratas. Otros, autos deportivos para afinarlos antes de competencias ilegales que todavía se hacían en las afueras. Y fue en uno de esos días grises de octubre cuando entró ella. Lucía tendría unos 30 años. Cabello negro recogido en una cola de caballo, jeans gastados y una chaqueta militar. Empujaba una motocicleta medio desarmada, con el motor expuesto y cables colgando como venas abiertas. Necesito que alguien revise esto, dijo con voz firme pero cansada. Me dijeron que aquí hay gente que sabe. Los mecánicos la miraron. Uno de ellos, el mismo joven de la chaqueta de cuero que había humillado a Marcos días atrás, se acercó con una sonrisa arrogante. Claro, linda, déjamela a mí, aunque no sé si vale la pena arreglar esta reliquia. Lucía lo miró fijamente, sin sonreír. No te pregunté si valía la pena, te pregunté si podías arreglarla. El joven soltó una risa incómoda y comenzó a revisar la moto. Marcos, desde el fondo del taller, observaba en silencio mientras barría. Reconoció la moto de inmediato. Era una Yamaha RDR 150 del 82. Una máquina legendaria. Rápida, peligrosa, casi imposible de controlar para alguien sin experiencia. El joven revisó superficialmente y dijo: el problema es el carburador. Te va a costar como 1,200 arreglarlo. Lucía frunció el ceño. ¿1,200? ¿Estás seguro? Confía en mí. Marcos dejó la escoba, caminó lentamente hacia la moto, con las manos sucias de grasa y polvo. El joven lo vio acercarse y soltó una risa burlona. ¿Qué quieres, mendigo? ¿Vas a decirnos cómo hacer nuestro trabajo? Marcos no respondió. Se agachó junto a la moto y examinó el motor con cuidado, tocando cables, revisando conexiones. Pasaron 30 segundos en silencio. Luego, sin levantar la mirada, dijo con voz baja pero clara: no es el carburador, es el sistema de encendido. La bobina está quemada y los cables de bujía están cruzados. 300 pesos de repuestos. 1 hora de trabajo. El silencio cayó sobre el taller como una losa de concreto. Lucía lo miró con atención. ¿Estás seguro? Marcos asintió, todavía sin mirarla a los ojos. El joven de la chaqueta soltó una carcajada nerviosa. No le hagas caso. Este tipo no sabe nada, solo limpia pisos. Pero Lucía no apartó la mirada de Marcos. Había algo en la forma en que tocaba el motor, en la precisión de sus movimientos, que le decía la verdad. ¿Puedes arreglarlo tú?, preguntó. Marcos vaciló. Hacía años que no reparaba nada importante. Hacía años que no confiaba en sus propias manos. Yo
No soy mecánico oficial, murmuró. No te pregunté si eres oficial, te pregunté si puedes. Marcos levantó la mirada por primera vez. Los ojos de Lucía no tenían lástima, no tenían burla, solo tenían una pregunta honesta. Y algo en el pecho de Marcos, algo que llevaba años dormido, comenzó a despertar. Sí, dijo. Puedo. Don Ernesto, que había estado observando desde su oficina, salió con los brazos cruzados. Miró a Marcos, luego a la chica, luego al joven mecánico que seguía furioso. «Deja que lo intente», dijo el viejo con voz ronca. «Si lo arruina, yo me hago cargo». Marcos trabajó durante 2 horas, sin hablar, sin prisa, con la precisión de alguien que había pasado media vida entendiendo motores mejor que a las personas. Cambió la bobina, reordenó los cables, ajustó el carburador aunque no era el problema principal, solo para dejarlo perfecto. Cuando terminó, encendió la moto. El motor rugió, limpio, potente, perfecto. Lucía sonrió por primera vez. Sabía que podías. Marcos no supo qué decir. Solo asintió y limpió sus manos en el trapo sucio. Lucía pagó los 300 pesos y, antes de irse, se volteó hacia él. ¿Cómo te llamas? Marcos. Gracias, Marcos. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, búscame. Le entregó una tarjeta arrugada con un número de teléfono y un nombre. Lucía Vargas. Cuando se fue, el taller quedó en silencio. El joven de la chaqueta lo miró con odio puro. Tuviste suerte, mendigo. No te acostumbres. Pero Marcos, por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Algo pequeño, frágil, pero real. Los días siguientes fueron extraños. Marcos seguía haciendo lo mismo de siempre: limpiar, organizar, preparar café. Pero algo había cambiado. Los otros mecánicos lo miraban diferente, algunos con curiosidad, otros, como el joven de la chaqueta de cuero, con resentimiento apenas disimulado. Una tarde, don Ernesto lo llamó a su oficina. Era un cuarto pequeño con paredes llenas de calendarios viejos y facturas apiladas. El viejo estaba sentado detrás de un escritorio de madera rayada, fumando un cigarrillo que llenaba el aire de humo espeso. «Siéntate», dijo sin levantar la mirada. Marcos obedeció. Tenía las manos sudorosas. Pensó que lo iban a despedir. Don Ernesto aplastó el cigarrillo en un cenicero de lata y finalmente lo miró. «Llevo 8 años viéndote caminar por este taller como si fueras un fantasma. Nunca pregunté nada, pero después de lo que hiciste con esa moto, tengo que saber. ¿Quién eres realmente?» Marcos sintió un nudo en la garganta. «Nadie importante». «No me vengas con esas», gruñó el viejo. «Conozco a los mecánicos, conozco a los que estudiaron, a los que aprendieron en la calle, a los que tienen talento natural. Pero lo que tú hiciste con esa Yamaha, eso no se aprende limpiando pisos». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Marcos respiró hondo, y por primera vez en años habló. Le contó todo: las carreras, el apodo, la traición, la caída, la muerte de su hermano, los años perdidos. Don Ernesto escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. Cuando Marcos terminó, el viejo soltó un suspiro largo y pesado. «Entonces no eres un mendigo, eres un hombre al que le robaron su vida». Marcos bajó la mirada. «Da igual, eso fue hace mucho». «No da igual», dijo don Ernesto con firmeza, «porque ese talento sigue ahí. Lo vi con mis propios ojos». Marcos no respondió, porque sabía que el talento no era suficiente. Nunca lo había sido. 2 semanas después, todo empeoró. Llegó una camioneta negra al taller. De ella bajaron 3 hombres con trajes caros y actitud de dueños del mundo. El que iba al frente era alto, de cabello engominado y sonrisa de tiburón. Marcos lo reconoció al instante. Julián Vega, el hombre que había destruido su vida 20 años atrás. Marcos sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Se escondió detrás de una columna, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Julián entró al taller como si fuera suyo. Traía un auto último modelo, un BMW negro brillante, y hablaba con voz alta y arrogante.
Necesito que preparen este auto para una carrera privada este fin de semana. Quiero que vuele. No me importa cuánto cueste. Don Ernesto salió a atenderlo. Los dos hablaron un rato. Julián pagó por adelantado, en efectivo, y luego se fue con sus hombres, dejando un rastro de colonia cara y prepotencia. Cuando la camioneta desapareció, Marcos salió de su escondite temblando. Don Ernesto lo vio y entendió de inmediato. Ese era él, ¿verdad? Marcos asintió, incapaz de hablar. Maldito hijo de perra, murmuró el viejo. Pero escúchame bien, Marcos. Vas a ayudarme a preparar ese auto, y lo vamos a hacer perfecto, porque no le vamos a dar ninguna razón para volver aquí y jodernos la vida. Marcos trabajó en el BMW durante 3 días. Cada tornillo que apretaba, cada conexión que revisaba, era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Pero hizo el trabajo bien, demasiado bien, porque era incapaz de hacer las cosas a medias. El viernes por la noche, Julián volvió a recoger el auto. Revisó el motor con una sonrisa satisfecha. Buen trabajo, viejo, le dijo a don Ernesto. Sabía que podía confiar en ti. Luego, su mirada se posó en Marcos, que estaba limpiando herramientas en el fondo. ¿Y ese quién es? Marcos se quedó paralizado. Don Ernesto respondió rápido. El encargado de limpieza, nadie importante. Julián lo miró un momento más, con los ojos entrecerrados, como si tratara de recordar algo. Pero luego se encogió de hombros y se fue. Marcos respiró aliviado. Pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, sábado por la tarde, Lucía volvió al taller. Traía la moto encendida, funcionando perfectamente, y una sonrisa en el rostro. Vine a agradecerte en serio, dijo. Esta moto significa mucho para mí, era de mi padre. Marcos asintió en silencio. Lucía lo miró con atención. ¿Estás bien? Te ves diferente. Estoy bien. Mentiroso. Se cruzó de brazos. Mira, no sé qué te pasó en la vida, pero sé reconocer a alguien que está cargando algo pesado. Y también sé reconocer el talento cuando lo veo. Marcos la miró sin entender. Lucía sacó un volante arrugado de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Era un anuncio de una carrera clandestina, la misma en la que Julián iba a competir. Hay una carrera este domingo, grande, dinero real, y están buscando mecánicos freelance para algunos equipos. Hizo una pausa. Pensé en ti. Marcos negó con la cabeza de inmediato. No, yo no hago eso. ¿Por qué no? Porque... La voz se le quebró. Porque ya no soy esa persona. Lucía se acercó más. O porque tienes miedo de volver a serlo. Las palabras golpearon como puñales. Marcos sintió rabia, dolor, vergüenza, todo al mismo tiempo. No sabes nada de mí, dijo con voz temblorosa. Tienes razón, no sé nada. Pero sé que alguien con tu talento no debería estar limpiando pisos el resto de su vida. Lucía dejó el volante sobre la mesa y se fue. Marcos se quedó ahí, mirando el papel arrugado, las letras borrosas, la dirección, la fecha, y algo oscuro, algo peligroso, comenzó a crecer dentro de él. Esa noche, el joven de la chaqueta de cuero lo encontró fumando afuera del taller. Escuché que la chica esa te ofreció trabajo en la carrera, dijo con veneno en la voz. Marcos no respondió. Qué patético. ¿De verdad crees que alguien te va a tomar en serio? Eres un perdedor, viejo, un don nadie, y todos aquí lo saben. El joven se rió y volvió adentro. Marcos apretó el cigarrillo entre los dedos hasta que se apagó, y tomó una decisión. El domingo amaneció gris. Marcos no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en el borde de su cama, en ese cuarto pequeño y frío que alquilaba en un edificio medio derruido, mirando el volante arrugado que Lucía le había dejado. Sabía que era una mala idea. Sabía que volver a ese mundo era como abrir una herida que nunca había sanado del todo. Pero algo más fuerte que el miedo lo empujaba. No era ambición, no era venganza. Era algo peor. Era la necesidad de saber si todavía existía. Si el hombre que había sido seguía vivo en algún lugar bajo todas esas capas de derrota. Se vistió con lo mejor que tenía. Unos jeans limpios, una camisa gris.
botas viejas, pero decentes. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Había líneas profundas alrededor de sus ojos, canas en las sienes. Pero en el fondo de esa mirada cansada, algo brillaba, algo peligroso. Tomó un autobús hasta las afueras de la ciudad. El lugar de la carrera era una pista improvisada rodeada de contenedores oxidados y galpones vacíos. Había cientos de personas, autos rugiendo, música a todo volumen, dinero cambiando de manos, y ese olor inconfundible a gasolina, goma quemada y adrenalina pura. Marcos caminó entre la multitud como un fantasma. Nadie lo reconoció. Nadie lo miró 2 veces. Era solo otro hombre más en medio del caos. Entonces la vio. Lucía estaba junto a una camioneta, hablando con un hombre mayor que revisaba un motor. Cuando lo vio llegar, sonrió. «Sabía que vendrías». Marcos no dijo nada. Solo asintió. Lucía lo presentó al hombre, un tal Rubén, dueño de un equipo pequeño que competía con lo que podía. Necesitaban un mecánico de último momento porque el suyo se había emborrachado la noche anterior y no apareció. «¿Sabes lo que haces?», preguntó Rubén con desconfianza. «Sí», respondió Marcos con voz firme. Rubén lo miró de arriba abajo y finalmente asintió. «Está bien, pero si cagas algo, te vas sin un peso». Marcos se puso a trabajar. El auto era un Mustang del 94, modificado de forma casera, con problemas en la suspensión y el turbo mal calibrado. Tenía 2 horas antes de la carrera. Trabajó en silencio, con las manos moviéndose por memoria muscular, ajustando, apretando, limpiando, y mientras trabajaba, escuchó una voz que hizo que todo su cuerpo se tensara. Julián Vega estaba del otro lado de la pista, rodeado de su equipo, riendo a carcajadas y bebiendo champán como si ya hubiera ganado. Su BMW brillaba bajo el sol gris, impoluto, perfecto, preparado por las manos de Marcos. La ironía era tan amarga que casi le dolía. Lucía se acercó. «¿Lo conoces?». Marcos tragó saliva. «Sí». «¿Quién es?». «El hombre que destruyó mi vida». Lucía no dijo nada por un momento. Luego, con voz suave pero firme, preguntó: «¿Quieres venganza?». Marcos cerró los ojos. «No sé lo que quiero». «Entonces, descúbrelo hoy». La carrera comenzó a las 4 de la tarde. 12 autos, 3 vueltas al circuito. El ganador se llevaba 50,000 pesos. El resto se iba a casa con las manos vacías. El piloto del Mustang era un chico joven, nervioso, con más coraje que experiencia. Marcos le dio las últimas indicaciones antes de que subiera. «El auto va a jalar hacia la izquierda en las curvas cerradas. Compénsalo. Y no fuerces el turbo hasta la recta final, o va a explotar». El chico asintió, pálido. Marcos se quedó junto a Lucía, viendo cómo los autos se alineaban. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, y cuando la bandera cayó y los motores rugieron, algo dentro de él se rompió. No era solo una carrera, era todo lo que había perdido volviendo a él de golpe. Los gritos, la velocidad, el peligro, la vida, el Mustang, arrancó bien. Pero Julián iba adelante, dominando la pista con precisión quirúrgica. El BMW era superior en todos los sentidos, más rápido, más estable, mejor equipado. En la segunda vuelta, el Mustang comenzó a fallar. El turbo hacía un ruido extraño. El piloto estaba perdiendo terreno. Marcos apretó los puños. «Vamos, vamos», Lucía lo miró. «¿Por qué te importa tanto?». «Porque…». Marcos sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. «Porque si ese auto gana, si ese maldito gana otra vez, entonces nunca voy a poder…». No terminó la frase, pero Lucía entendió. En la última vuelta, el Mustang se acercó. El piloto joven estaba dándolo todo, forzando el auto más allá de sus límites. Pero no era suficiente. Julián cruzó la línea de meta primero, levantando los brazos en victoria mientras su equipo celebraba. Marcos sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Otra vez, como siempre. El Mustang llegó en 4º lugar. Rubén estaba furioso.
Le dijiste que el turbo aguantaría. Le dije que no lo forzara, respondió Marcos con voz hueca. Rubén lo empujó. Eres un inútil. No sirves para nada. Marcos no se defendió. Solo dejó que las palabras lo golpearan, porque en el fondo una parte de él creía que eran ciertas. Lucía intervino. Ya basta. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero Rubén no escuchaba. Se fue maldiciendo, llevándose su auto medio roto y dejando a Marcos ahí parado, con las manos vacías y el alma destrozada. La gente comenzó a irse. Las luces se apagaban. El ruido se desvanecía. Y Marcos se quedó solo en medio de la pista vacía, con el viento frío golpeándole el rostro. Se sentó en el suelo, con la espalda contra un contenedor oxidado, y por primera vez en años, lloró. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, desgarradores, que salían desde un lugar tan oscuro que ni él mismo sabía que existía. ¿Por qué?, susurró al vacío. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Nadie respondió, solo el viento. Lucía se quedó a distancia, viendo cómo ese hombre roto finalmente se permitía sentir todo lo que había guardado durante 2 décadas. Cuando Marcos finalmente se calmó, se limpió el rostro con la manga de la camisa y levantó la mirada. Lucía estaba sentada frente a él, en silencio. Lo siento, murmuró Marcos. No tienes que disculparte por sentir. Marcos respiró hondo. Pensé que, si volvía aquí, encontraría algo, una respuesta, una razón, pero solo encontré más de lo mismo. Lucía lo miró fijamente. ¿Sabes cuál es tu problema, Marcos? Él negó con la cabeza. Que sigues creyendo que tienes que ganar para valer algo. Las palabras se clavaron hondo. Pero no se trata de ganar. Se trata de recordar quién eres. Marcos cerró los ojos, y en ese momento algo cambió. Pasaron 3 días. Marcos volvió al taller como si nada hubiera pasado. Limpiaba, organizaba, preparaba café. Pero algo en él era diferente. Caminaba más erguido. Miraba a los ojos, y cuando el joven de la chaqueta de cuero intentó burlarse de él otra vez, Marcos simplemente lo ignoró, porque ya no le importaba lo que pensaran de él. El jueves por la tarde, Lucía apareció de nuevo. Esta vez no traía la moto. Traía noticias. Hay otra carrera, la final del circuito, en 2 semanas. El premio es 200,000 pesos. Hizo una pausa. Y Julián Vega va a estar ahí. Marcos levantó la mirada. ¿Y? Y quiero que compitas. El silencio cayó como un rayo. ¿Competir? ¿Yo? Marcos soltó una risa amarga. Ni siquiera tengo un auto. Yo sí. Lucía sonrió. Bueno, casi. Tengo el chasis de un Nissan Skyline del 95. Está desarmado, oxidado, prácticamente muerto. Pero sé que tú puedes resucitarlo. Y Marcos negó con la cabeza. Estás loca. Puede ser, pero también estoy segura de que si alguien puede hacer que ese auto vuelva a correr, eres tú. ¿Y por qué harías esto? Ni siquiera me conoces. Lucía se cruzó de brazos. Porque mi padre era mecánico y piloto. Murió en una de esas carreras hace 10 años. Lo sabotearon, igual que a ti. Su voz se quebró apenas. Nunca pude hacer nada, pero ahora puedo ayudarte a ti. Y quizás eso signifique algo. Marcos sintió un nudo en el pecho. No tienes que decidirlo ahora, dijo Lucía. Pero el auto está en un garaje a las afueras. Si cambias de opinión, avísame. Se fue dejando una dirección escrita en un papel. Marcos se quedó mirando el papel durante horas. Esa noche, don Ernesto lo encontró fumando afuera del taller. Escuché lo que te ofreció la chica, dijo el viejo. Marcos no respondió. ¿Vas a hacerlo, verdad? No lo sé. Don Ernesto soltó un suspiro pesado. Mira, Marcos, llevo 30 años en este negocio. He visto de todo. Hombres con talento que se rinden, hombres sin talento que no paran de intentar, y hombres como tú, que tienen el talento pero olvidaron cómo usarlo. Hizo una pausa. Si no lo intentas ahora, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado. Y eso es peor que cualquier derrota. Marcos apagó el cigarrillo contra la pared. Si lo hago y pierdo,
¿Qué soy entonces? Don Ernesto lo miró fijamente. Un hombre que tuvo el coraje de intentarlo. Al día siguiente, Marcos fue al garaje. El Nissan Skyline era un desastre. Estaba cubierto de polvo, con el motor desarmado, las llantas desinfladas y el chasis lleno de óxido. Parecía imposible que algo así pudiera volver a correr. Pero Marcos vio algo que nadie más podía ver. Vio potencial, vio posibilidad, vio una segunda oportunidad. «Voy a necesitar piezas», dijo. Lucía sonrió. «Dime cuánto». Durante los siguientes 10 días, Marcos trabajó como no lo hacía en 20 años. Dormía 3 horas por noche. Comía poco. Pero cada tornillo que apretaba, cada cable que conectaba, cada ajuste que hacía, era un pedazo de su alma volviendo a la vida. Don Ernesto le prestó herramientas. Lucía consiguió piezas en el mercado negro. Y poco a poco, el Skyline comenzó a despertar. No era perfecto. No era nuevo. Pero era real. El día de la carrera llegó más rápido de lo que esperaba. Marcos llegó a la pista con el Skyline en un remolque prestado. La multitud era enorme. Había más de 20 autos compitiendo. Y entre ellos, como un rey en su trono, estaba Julián Vega con su BMW reluciente. Cuando Marcos bajó del auto, algunos lo reconocieron. Murmullos comenzaron a extenderse por la multitud. «Ese no es...» «No puede ser. El fantasma murió hace años. Está viejo, no tiene ninguna oportunidad». Marcos escuchó todo, pero no le importó, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba ahí para demostrarle nada a nadie. Estaba ahí por él. Julián lo vio desde lejos. Frunció el ceño, como si tratara de recordar algo. Luego se acercó lentamente, con esa sonrisa de tiburón que Marcos conocía tan bien. «Espera, te conozco». Los ojos de Julián se iluminaron con reconocimiento. «Tú eres... el fantasma, Dios mío, ¿sigues vivo?» Marcos lo miró sin expresión. Julián soltó una carcajada. «¿En serio vas a competir? ¿Con ese montón de chatarra?» Señaló el Skyline con desprecio. «Amigo, deberías haberte quedado en tu agujero. Esto es patético». Marcos no dijo nada. Solo sostuvo la mirada. Y entonces algo en los ojos de Julián cambió. Una chispa de incomodidad. De duda. Porque Marcos ya no era el joven roto de 20 años atrás. Ya no temblaba. Ya no bajaba la cabeza. «Nos vemos en la pista», dijo Marcos con voz tranquila. Julián rió nervioso y se alejó. Lucía se acercó. «¿Estás listo?» Marcos subió al Skyline. Cerró la puerta. Agarró el volante con ambas manos. Y por primera vez en 2 décadas sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los autos se alinearon. El rugido de los motores llenó el aire. La bandera se levantó. Y cuando cayó, Marcos pisó el acelerador. El Skyline salió disparado como un animal hambriento. Los otros autos eran más nuevos, más rápidos, mejor equipados. Pero Marcos tenía algo que ellos no tenían. Tenía 20 años de rabia, dolor y redención concentrados en cada movimiento. Julián iba adelante, dominando la pista, pero Marcos no se desesperó. Tomó las curvas con precisión quirúrgica, aprovechó cada apertura, cada error de los demás. En la segunda vuelta, estaba en tercer lugar. En la tercera, alcanzó a Julián. Los 2 autos corrían lado a lado. Julián intentó cerrarlo, empujarlo fuera de la pista. Pero Marcos no cedió, porque ya no tenía nada que perder. En la recta final, Marcos vio su momento. Una apertura, un segundo, una oportunidad. Pisó el acelerador a fondo. El Skyline rugió, y cruzó la línea de meta medio segundo antes que Julián. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la multitud explotó. Marcos bajó del auto temblando. No podía creer lo que había pasado. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!». Marcos no pudo hablar. Solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Julián bajó de su auto con el rostro rojo de rabia. Se acercó, listo para reclamar, para insultar. Pero cuando estuvo frente a Marcos, se detuvo.
porque Marcos lo miraba con algo que no era odio, no era venganza, era paz. Y Julián, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Marcos habló con voz tranquila. 3 frases, cortas, precisas. Me quitaste todo, pero no pudiste quitarme esto, y eso es lo único que importa. Julián abrió la boca, luego la cerró, y se alejó sin decir nada, porque no había nada que decir. Marcos no se quedó para la ceremonia de premiación. No necesitaba el dinero. No necesitaba los aplausos. No necesitaba la validación de una multitud que lo había olvidado hace años. Se subió al Skyline, arrancó el motor y condujo en silencio hasta un lugar que no visitaba desde hacía 2 décadas. El cementerio estaba vacío. Las lápidas se alzaban como dientes grises bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse. Marcos caminó despacio entre las tumbas hasta encontrar la que buscaba. Tomás Reyes, 1985-2006. Hermano, soñador, eterno. Se arrodilló frente a la lápida. Pasó los dedos sobre las letras gastadas por el tiempo. Lo hice, Tomás, susurró con voz quebrada. Volví a correr. Y gané. Una lágrima cayó sobre la piedra fría. Ojalá hubieras estado ahí. Ojalá pudiera devolver el tiempo y haberte protegido mejor. El viento sopló entre los árboles, llevándose sus palabras. Marcos se quedó ahí hasta que el sol se puso completamente. Luego se levantó, besó la lápida con la palma de la mano y se fue. Cuando llegó al taller, era casi medianoche. Las luces estaban apagadas, pero don Ernesto estaba sentado afuera, fumando un cigarrillo. El viejo lo vio llegar y sonrió. Ya me enteré. Todo el circuito está hablando de ti. Marcos se sentó junto a él. No sé qué hacer ahora. Don Ernesto soltó el humo lentamente. Esa es la pregunta correcta, porque ganar no es el final, es solo el comienzo de otra historia. Marcos lo miró. ¿Qué historia? La tuya, la de verdad, no la que otros escribieron para ti. Pasaron 3 semanas. Marcos seguía trabajando en el taller, pero ahora los mecánicos lo trataban diferente. Con respeto, con curiosidad. Algunos le pedían consejos, otros querían escuchar historias del pasado, y Marcos, lentamente, comenzó a hablar. Lucía también volvió. Esta vez no traía ofertas ni propuestas, solo traía café y tiempo. ¿Qué vas a hacer con el dinero del premio?, preguntó una tarde. Marcos había pensado en eso muchas veces. Voy a arreglar mi auto, el Chevrolet del 79, el que todos llaman chatarra. Lucía sonrió. ¿Por qué? Porque ese auto me acompañó en mis peores momentos y merece volver a brillar. Durante las siguientes semanas, Marcos trabajó en su propio auto, no con prisa, no con desesperación, solo con cuidado y amor. Cambió el motor, restauró la pintura, reparó cada detalle, y cuando finalmente terminó, el Chevrolet del 79 brillaba como nuevo. El joven de la chaqueta de cuero lo vio un día y se quedó paralizado. No puedo creer que sea el mismo auto. Marcos lo miró. No es el mismo auto, es mejor, porque sobrevivió. El joven bajó la mirada, incómodo. Luego, con voz baja, dijo, yo lamento haberte tratado mal. Marcos asintió. Está bien, todos cargamos nuestras propias batallas. Un sábado por la mañana, don Ernesto llamó a Marcos a su oficina. Tengo algo para ti. Le entregó un sobre. Dentro había documentos legales, un contrato de sociedad. Quiero que seas mi socio, dijo el viejo. Este taller necesita a alguien que sepa lo que hace, y yo ya estoy viejo. En unos años, todo esto será tuyo. Marcos sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Don Ernesto, yo no me agradezcas, solo acéptalo, y sigue haciendo lo que haces. Marcos firmó el contrato con manos temblorosas, y por primera vez en su vida adulta, sintió que tenía un hogar. Los meses pasaron. El taller comenzó a crecer. La gente venía no solo por reparaciones, sino porque querían que el fantasma revisara sus autos. Marcos se convirtió en una leyenda local otra vez.
pero esta vez, en sus propios términos. Una tarde de diciembre, mientras cerraba el taller, vio un auto detenerse frente a la entrada. Era un BMW negro, el mismo de Julián Vega. Marcos sintió que el estómago se le revolvía, pero no huyó. Julián bajó del auto. Se veía diferente, más delgado, más cansado, sin la arrogancia de antes. «Necesito hablar contigo», dijo. Marcos cruzó los brazos. «Habla». Julián respiró hondo. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero…» Su voz se quebró. «He vivido 20 años sabiendo lo que te hice, y no he tenido un solo día de paz». Marcos no dijo nada. «No espero que me perdones, solo… quería que supieras que lo siento. De verdad». Julián se dio la vuelta para irse. «Espera», dijo Marcos. Julián se detuvo. «No te perdono. Todavía no. Quizás nunca lo haga». Marcos hizo una pausa. «Pero tampoco voy a dejar que lo que hiciste siga definiéndome, así que puedes irte en paz, porque yo ya lo hice». Julián asintió lentamente. «Gracias». Y se fue. Marcos lo vio alejarse, y sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Esa noche, Lucía y él fueron a un mirador en las afueras de la ciudad. Se sentaron en el capó del Chevrolet, mirando las luces de la ciudad extenderse como un mar de estrellas. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo Marcos. «¿Qué?». «Que pasé 20 años creyendo que necesitaba ganar esa carrera para recuperar mi vida, pero la verdad es que nunca la perdí. Solo… la olvidé». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y ahora?». «Ahora… vivo». El viento sopló suavemente. Las luces de la ciudad parpadeaban, y Marcos, por primera vez en 2 décadas, sintió algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. No la esperanza frágil de un deseo, sino la esperanza sólida de saber que, sin importar cuántas veces te caigan, siempre puedes levantarte. Siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes recordar quién eres. 6 meses después, Marcos abrió su propia escuela de mecánica. Enseñaba a jóvenes de barrios difíciles, a personas que habían perdido el rumbo, a cualquiera que quisiera aprender. Y cada vez que veía a un estudiante terminar su primer motor, cada vez que veía esa chispa de orgullo en sus ojos, Marcos recordaba algo importante. No se trata de dónde caes. Se trata de cómo te levantas. No se trata de lo que perdiste. Se trata de lo que construyes después. Y no se trata de ser el más rápido, el más fuerte o el más exitoso. Se trata de ser tú mismo, completamente, sin disculpas, porque al final, esa es la única carrera que realmente importa, la carrera de volver a casa, de volver a ti. Y Marcos, después de 20 años perdido, finalmente había llegado.